Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan esta tarde de manera presencial, a todos aquellos que de manera virtual nos vienen acompañando. Y en esta oportunidad, como lo anunciamos en la clase anterior, contamos con la presencia del doctor Juan Cifré, presidente de la Obra Social Ferroviaria, que evidentemente nos va a abordar un tema que hoy por hoy, diríamos, no quiero tampoco con esto subestimar al resto de los disertantes, pero que este tema les puedo asegurar, se lo comentaba el doctor Juan Cifré, que tuvo la gentileza de enviar la presentación y la vi esta mañana y realmente dije, bueno, es impecable, pero el impacto económico en tratamientos especiales, digo, no sé cómo lo va a abordar, pero solamente él lo puede hacer porque tiene un vasto conocimiento de lo que está pasando en materia de impacto económico de los nuevos tratamientos. Así que bueno, sin más, agradecerle al doctor Juan Cifré su presencia y bueno, desde ya la dinámica va a ser como habitualmente lo hacemos, 40 minutos, hacemos un corte solamente de 5 minutos, como para tomar un café y que cada uno de ustedes pueda renovarse, pero no solamente más de 5 minutos, porque la presentación es sumamente interesante y la idea fundamentalmente es que después retomemos y que ustedes puedan hacerle la pregunta al doctor Juan Cifré de acuerdo a las inquietudes que tengan. Así que muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias, doctor. Gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes. La verdad que lo escuchaba Víctor y decía, ¿cómo voy a presentar esto? Bueno, nada. El tema de lo que es el mercado farmacéutico es cautivante desde el costo, cautivante desde los cambios que está teniendo este último tiempo. Y la verdad que en los últimos 2 años, 3 años, la dinámica de cambios es tan veloz que lo que a principio de año era interesante para ver, hoy ya dejó de serlo. Entonces, la idea es tratar de ver un poquito en líneas generales sobre qué estamos parados. Estos son de los... perdón, digo, mucho de la presentación, sé que hay gente de obras sociales, hay mucha gente de la industria, tiene un sesgo hacia la industria para poder verlo, digo, no está preparado exclusivamente para el financiador, para la obra social, sino también para el productor. Digo, estos son los principales productores y cuando uno ve ahí el nivel de ingreso, uno tiembla. Digo, estos son la gente con la que uno como financiador se tiene que sentar a, entre comillas, negociar. Claramente la asimetría económica entre cualquiera de nosotros y alguno de estos financiadores es abismal. Entonces, está en cada uno poder desarrollar estrategias que nos permitan que los productos que esta gente pone a consideración de nuestra gente sean accesibles a todos. De movida, uno tendría que decir que esto es casi imposible. Creo que nos pasa a todos, desde pandemia para acá, el impacto de medicamentos, más en Argentina después de lo que pasó en el 2023, principio del 2024 con la inflación. La verdad es que el costo promedio del gasto en medicamentos se incrementó. Había obras sociales que estaban entre un 20 y un 25, hoy creo que ninguna está debajo del 30, y algunas sobrepasan el 40% de su presupuesto el gasto en medicamentos. Eh, lo básico de lo que esto les muestro como para recordar, básicamente esto era lo que antes nos decía la industria, que era el tiempo de desarrollo de un producto y lo que costaba, entre comillas, un medicamento por investigación y desarrollo. Pongo esto para que nos acordemos, para que veamos después en la evolución que todo esto ya prácticamente no tiene sentido de existir. Cosas básicas de la negociación de la industria farmacéutica, esta cuestión de regular, el establecer precios, la oferta. Claramente estos últimos años venimos hablando del tema del valor, los contratos de valor. Insisto en esto de la asimetría económica que tenemos entre los productores y los financiadores. Lo que es valor, a lo mejor para nosotros, no es valor para la industria, y lo que es valor para la industria para nosotros es inalcanzable. Así que, digo, cada uno lo entiende como puede y los contratos que en algún momento se pusieron a pensar, decir, bueno, por resultados, la verdad, esta cuestión de definir qué es un resultado para nosotros como financiadores y para el productor, claramente son distintos. Entonces es muy difícil hablar de esto en abstracto. Fíjense lo que es los últimos años, 1005 nuevas moléculas. Esto es lo que es el mercado farmacéutico global. De eso a nuestro país viene
casi todo, no todo, pero casi todo, del lanzamiento de esas 394 nuevas sustancias en los últimos años fue diferente según la región. Como uno ve el dato global, el dato de Estados Unidos claramente es el driver más importante y el que viene empujando y mucho en el último tiempo es China, ¿sí? Claramente no desde investigación y desarrollo, sino en copia y producción masiva de medicamentos. La idea, uno de los temas era hablar acá de biológicos y biosimilares, y ahí uno ve el impacto que están teniendo los biológicos en el paquete global. 42% hoy de las nuevas drogas lanzadas en los últimos 5 años son de medicamentos biológicos. Esto que marca que la industria farmacéutica ya tiene unos 10 años, estábamos discutiendo lo que era un biológico, después la aparición de los biosimilares, pero claramente nuestro fuerte era la molécula simple. Ya hoy eso, más de la mitad de estas nuevas sustancias son medicamentos biológicos y aparte el biosimilar que lo acompaña. Las patologías así que más impacto tienen, inmunología, ya hoy casi el 50% de estos es con biosimilares. Claramente esto para nosotros tiene un interés en asumir que el biológico es un producto de alta calidad y el biosimilar lo equivale en calidad, pero lo que hace es bajar el precio. Entonces, esta posibilidad de tener biosimilares a nosotros como financiadores nos interesa desde el punto de vista claramente económico. A la industria es una competencia leal, a veces desleal, y en esto hay una de las variedades que hemos venido viendo estos últimos años. Antes, los productores de medicamentos era la industria farmacéutica. Hoy, los productores de biosimilares, la mayoría son grupos inversores, ¿sí? Entonces, uno ve Samsung, ve nombres coreanos que no sabe que existían, ve mucha gente que aparece poniendo plata y los laboratorios que van a buscar plata a la bolsa. Entonces, financian su investigación y su desarrollo, ya no con fondos propios, pero con fondos de terceros. Entonces, eso tiene un impacto muy importante porque es una carrera comercial que no tiene fin. Porque ustedes vieron lo que son la gente que maneja acciones, está permanentemente viendo las curvas en las cuales se mueve la industria. La otra cosa que uno tiene que tener en cuenta en esto es que tenemos una determinada cantidad de drogas nuevas autorizadas para una determinada indicación, pero hoy ven casi el doble de esas indicaciones tienen expansión de uso, o sea, las propias empresas presentan la droga que originalmente se aprobó para una patología y, digo, en esto uno en inmunología lo que ve colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn, artritis reumatoidea, todos comparten el mismo biológico, ¿sí? Se empezó con artritis reumatoidea y terminamos siendo una droga que la usan los gastroenterólogos o la usan los hematólogos. Entonces, estas expansiones de uso hacen que el número de nuevas drogas, en realidad en indicaciones, se multiplique exponencialmente. El uso global de medicamentos, como ven, se viene manteniendo en forma más o menos homogénea desde 2021 y la tasa de crecimiento es esta de 0,8 hasta 2029. Estas son proyecciones, son expectativas, que cuando uno las viene, yo hace muchos años que vengo siguiendo esto, hace 15 años me parecía que estas cosas no se cumplían. Cuando uno las mira para atrás, muchas de estas cosas van a ver, si lo piensan dentro de 5 años, van a ver que se cumple. Digo, las proyecciones son muy sólidas, salvo que pase alguna cuestión general puntual. El mercado farmacéutico de América Latina tiene una particularidad. Digo, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque los grandes drivers del mercado latinoamericano, obviamente, Brasil es por lejos el más importante, y el mercado mexicano. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque tanto México como Brasil están en procesos de dificultad con la industria farmacéutica muy importante. México tiene el huracán Trump, que está obligando a todas las empresas americanas que producen fuera de Estados Unidos a producir en Estados Unidos. Muchas de esas empresas estaban produciendo en México. Y Brasil,
en donde el presidente Lula ha hecho una inversión del 20% del presupuesto de salud de Brasil para el desarrollo de laboratorios nacionales, o sea, para desarrollar industria farmacéutica propia. Y entre eso, el dato, digo, por ahí de color más impactante es, en Brasil se probó masivamente la vacuna contra el dengue. El laboratorio Takeda hizo una prueba de campo en Brasil. Bueno, Lula está copiando la vacuna del dengue. Más allá de que la gente en Brasil tiene la posibilidad de vacunarse, el brasileño no tiene costumbre y el ministerio tampoco tiene costumbre de obligar a la gente a que se vacune, con lo cual, pese a que tienen la vacuna a disposición, no se están vacunando. Pero como hicieron en su momento con el tema de HIV, Brasil nunca pagó, digamos, regalías por la medicación de HIV, la copió, la hizo y hasta el día de hoy sigue así, van en ese camino, a menos que cambie el presidente o cambie de orientación política de la presidencia de Brasil. Por eso digo que es importante verlo y porque los representantes de esos dos países se llevan el 65% del mercado latinoamericano. Argentina tiene un 10% de representación y ahí, digo, ahí hay un tema que para cuando uno ve gente de otros países, uno tiene que estar explicando el tema del dólar, con qué dólar se calcula, lo mismo Venezuela. Venezuela no se pone porque si lo calculas en dólares oficial, Venezuela es más que Brasil. Y si lo pones en el dólar real, nada, no compramos ni una curita con lo que Venezuela vende. Entonces digo, hay que también tener en cuenta estas realidades de cada país, ¿no? La demanda, como ven, digo, migra cada vez más a medicamentos que son más complejos, de mayor costo, estas moléculas sencillas a las que estábamos acostumbrados, ya que esperábamos año tras año que la FDA o la EMA autorizara, hoy ya eso no. Ahora estamos siempre temblando de qué es lo que va a venir nuevo, porque lo que viene nuevo viene a precios increíblemente más altos de lo que era antes. Ya no podemos estar hablando de cientos de dólares, sino estamos hablando de millones de dólares. Entonces, ese cambio se está viendo en los últimos años y con esta cuestión que le digo, el financiamiento ya no es exclusivo de la industria farmacéutica, sino que tiene mucho de fondos de inversión o gente que decide invertir en productos farmacéuticos. Las áreas que más crecen en oncología, inmunología, diabetes, sistema nervioso central, son las que impulsan el crecimiento de medicamentos recetados. Hace 3 años atrás, el driver más importante de la parte clínica era neurología, porque estábamos con el tema de Parkinson, Alzheimer, y parecía que nos íbamos a comer los chicos crudos con la medicación para el Alzheimer. Obviamente es una patología de mucha prevalencia, que el mercado americano le interesa fundamentalmente porque tiene población envejecida y el Alzheimer es un problema de salud claro para ellos, y como es para ellos, tiene que ser para todo el mundo. Pero la realidad es que la diabetes mellitus también pegó una patada en todo esto con la aparición de la semaglutida, que impactó no solo en diabetes, sino en obesidad. Y en Narnia, como siempre, mientras tanto, en Argentina, esto es lo que tenemos publicado en el Ministerio. Digo, nosotros venimos raros, distintos, como abstraídos de toda esa realidad del mercado. Se publicó la creación de la agencia, se publicó, digo, la comentó la oficina de prensa de presidencia, pero no apareció nunca en los papeles. Así que, digo, esta es nuestra realidad. Nosotros hace más de 10 años que venimos luchando desde acá, del instituto, para que haya una agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Presentamos proyectos de ley que están durmiendo el sueño de los justos en Cámara de Diputados y sin, por lo menos en el mediano plazo, le digo al corto, en mediano plazo, tenga viabilidad de que esto vaya a salir. Esto parecía que era un impulso para estar, pero nada, más que eso no pasó absolutamente nada. Y el tema ahora de la compra unificada, que también se hizo con la gestión de Luis Arvino en la superintendencia,
compra unificada para hemofilia, y eso, pero seguimos hablando tenemos miles de nuevas sustancias y estamos hablando de una sola presentación, de una patología, nada, no parece por lo menos muy alentador. Estos márgenes de comercialización, esto es publicación oficial, esto lo publica el Ministerio de Salud, esto es del año 22, es anecdótico el tema de los precios, simplemente como para tener una idea de esa cadena de valor, que como le dije antes también con los motores, esto es como para recordar lo que era lo teórico y ya de esta teoría prácticamente no existe más. Esto también es datos del Ministerio de Salud. Ahí hay un punto que a mí me interesa a veces destacar. Fíjense, hay 354 laboratorios, ¿sí?, productores en el país, 4 distribuidoras y 1.300 droguerías. Creo que no necesita mucha más explicación, ¿no? Claro, sí. Digo, uno lo ve ahí, es muy gráfico esto, es oficial. Entonces, está la droguería que uno necesita para la necesidad que uno tenga. Cuando el doctor Servino estuvo en la superintendencia, creó un observatorio de precios de medicamentos, donde todas las obras sociales que aportábamos información en ese momento, lo que eran los reintegros, lo que hoy sería el SURGE, se cargaba el dato de la medicación y se cargaban los precios y se cargaba la droguería que lo proveía. De ahí salió que en hematología, fundamentalmente en hemofilia, había un 800% de diferencia entre el presopio medio, el que compraba más caro y el que compraba más barato, para el mismo producto, del mismo laboratorio, y oh sorpresa, digo, había un sistema de semáforos: rojo lo que estaba mal, que compraba mal, verde el que compraba bien, amarillo el que compraba a veces bien, a veces mal, y digo, los que compraban mal, había 2 droguerías que aparecían siempre en rojo, no tenían un verde ni de casualidad. Digo, no hay mucha necesidad de explicar esas cosas, pero en ese momento la superintendencia lo que podía era mostrarlo, no tenía el poder de ejecución. Digamos, esto está a otro nivel. Ahora, nunca se hizo, se lo removió el doctor Servino de superintendencia y el observatorio de precios no apareció nunca más. Así que digo, en ese momento sabíamos cuáles eran las 5 patologías más caras dentro de lo que es el sistema de seguridad social. Teníamos información, podíamos averiguar qué pasaba con un montón de pacientes. En ese momento estaba trabajando mucho en lo que es adherencia a tratamiento y me acuerdo de revisar una de las 5 patologías, era artritis reumatoidea. Teníamos casi 6.700 pacientes que recibían biológicos para artritis reumatoidea, o sea, gente que consiguió la consulta al médico, consiguió la consulta al reumatólogo, consiguió que una obra social le cubra el medicamento, y de esas solo 3.000 tenían tratamiento continuo. ¿Por qué los otros 3.600 no tenían tratamiento, no tenían seguimiento? Como que a nadie le interesaba. O sea, una vez que cumplíamos con darle el medicamento, no había interés en saber qué es lo que ese medicamento producía. En cáncer de mama, en 4ª línea de tratamiento, pacientes tratados con el objetivo de disminuir la progresión, los tratados estaban peor que los no tratados. Y esa información epidemiológica está en la superintendencia, nunca se usó. ¿Qué? Bueno, esto es mercado farmacéutico argentino. El último año tuvo esa diferencia en que si uno hablaba con la industria te dice, no, cayó la venta de unidades, pero aumentó 300% el valor, ¿sí? O sea, el costo de la inflación hizo que las empresas farmacéuticas tuvieran un crecimiento de precios del 300% y un incremento de sus ganancias en dólares superior al 15%, algo que hoy no se ve en ninguna otra parte del mundo, digamos. Esto es, la inflación lo hizo. Esto es julio del 24, julio del 25, o sea, en el seguimiento, fíjese, la diferencia ahora es 80% de un año a otro, o sea, el otro era 23-24, esto es 24-25. Claramente, si uno lo ve hoy, si uno analiza lo que va del año,
los medicamentos aumentaron menos que la inflación, aumentaron menos que las jubilaciones. Digo, y es un dato, no, te podrá gustar o no gustar, pero es así. La realidad es que hoy los medicamentos, más allá de que como todo, cuando uno lo empieza a mirar, si lo empezás a mirar con detalle, algunas marcas aumentan los medicamentos de más uso, algunas marcas bajan presentaciones que no se venden y en el paquete uno mira todo, lo mira ese detalle. O sea, si lo miras en detalle, tiene un nivel de perversión complicado. Pero bueno, esto es un dato de la realidad, de cómo estamos hoy, con medicamentos que corren por debajo de la inflación y por debajo del aumento de las jubilaciones. Hace poco más de 10 años, 15 años, hablábamos de esto, de la sostenibilidad de los biosimilares, y lo pongo acá porque me parece que hay varios puntos de esto que uno tiene que decir, bueno, esto cuando empezó a hablarse de los biosimilares era como decir, ¿por qué tengo que tener biosimilares? Y una de las cosas era mejorar el acceso a los pacientes, y al bajar el costo se suponía que iba a haber más pacientes tratados, la elección que fuera por la prescripción del médico que lo estuviera haciendo, la seguridad, la calidad, nada, presupuesto sanitario, todo esto con el paso del tiempo se fue cumpliendo. Es decir, la realidad es que hoy el biosimilar vino a generar un ahorro al sistema de salud muy importante, que de no haber ocurrido, seguramente estaríamos en una situación mucho peor o de imposibilidad de acceder a ese nivel de medicación. Cada uno ve ahí lo que es el impacto de biológicos y biosimilares. Fíjense ahí lo que es el market share de biológicos en el segmento de lo que es oncología y tratamientos especiales. Claro, de eso el 65% se lo lleva los biosimilares y los biológicos. Claramente la importancia que van teniendo cada uno de estos productos en el paquete general, y dentro del paquete que ocupa biológicos, el biosimilar como alternativa. Ahí se ve el crecimiento de los biosimilares con respecto a la población de biológicos. Biológico va como cayendo, el biosimilar sigue creciendo, y eso a la larga termina siendo en plata menos gasto para el sistema de salud. Lo está haciendo más accesible, entonces cumple con una de las prerrogativas de biosimilares que estaban adelante detalladas, decir, che, esto necesito que me baje mi gasto en el medicamento. El tema del impacto que tiene hoy biológico y el biológico especializado en el mercado mundial, ¿ves? 1.5 billones, o sea, 1.500 millones de dólares, ¿sí? Que tiene como impacto la medicación biológica, y una tasa de crecimiento del 10%. Acuérdense que la global habíamos dicho que era 0.8. O sea, eso te marca la diferencia, que el mercado crece al 0.8 y biológico crece al 10% por año. Ahí vemos las moléculas que tienen desarrollo de biosimilar. Adalimumab, el poquito conocido Humira de la gente de AVI, digo, droga más noble que es hace 12 años, 10 años, que es de las drogas más vendidas de Estados Unidos, entre 13 y 15 mil millones de dólares por año. Y la gente de AVI ha hecho un trabajo de hormiga para que no tengan biosimilares, y en el caso de que aparecieron, porque aparecieron los biosimilares, terminó siendo acuerdos para que esos biosimilares no se comercialicen, no se comercialicen. ¿Sí? O sea que es una droga increíblemente noble que sigue probablemente por una gestión comercial muy inteligente de AVI a nivel mundial. Ven, esto de 118 biológicos van a perder la exclusividad. Esto es un dato que cuando uno lo mira globalmente es la puerta a pensar de que ese gasto de medicamentos se va a poder bajar. Y 109 biosimilares ya se encuentran en desarrollo para 22 moléculas. O sea, cada vez aparece no solo el biosimilar, sino que más opciones de biosimilares, con lo cual empieza a haber la competencia que pueda también bajar el precio del biosimilar comparándolo con el
biológico. Digo, es algo que tenemos que agarrar para poner un poco más de humor, digo, no es mucho, pero es lo que hay. Acá tienen el dato de los biosimilares, las principales moléculas, la cantidad. Fíjense que lo que es la progresión, cómo va creciendo año tras año, y ahí de nuevo aparece el Lumira de los amigos de adalimumab. Acá tenemos lo que es la evolución de precios promedio, como en verde es el biosimilar, cómo se va, entre comillas, viendo el mercado, y la diferencia ahí para ahí no se alcanza a ver, pero digo, la diferencia está en agosto del 2020 era del 34%, en junio del 2025 es del 46%. La diferencia promedio entre el valor del biológico y el valor del biosimilar. Principales biosimilares lanzados en Argentina: rituximab, bevacizumab, semaglutida, pembrolizumab. Semaglutida tiene un capítulo aparte, ¿no? Digo, es el Ozempic de Novo Nordisk, que la gente de ELEA acá lanzó como Dutile en noviembre del año pasado. Generó un ahorro de 198 millones de dólares en 10 meses. Eso solo en Argentina. Acá en Argentina, solo en Argentina. De noviembre a ahora. Digo, ¿por qué es un punto aparte? Porque Novo no lanzó acá el producto ayer, lanzó el de obesidad, Wegovy, pero ya Dutile estaba en el mercado para diabéticos, para obesidad, inyectable y bioral. Digo, para el que no se quiere inyectar, que eso yo hago consultorio y lo veo, mucha gente lo ve como un dato muy valioso, no tener que inyectarse. El Dutile fue nicho total. Entonces, fíjense el impacto, si uno hace el cálculo suponiendo que la diferencia sea más o menos de un 30%, estamos hablando de una droga que está sobrepasando los 800 millones de dólares en 11 meses. No sé, Víctor, vos tenés más experiencia que yo, pero en Argentina yo no me acuerdo, desde que me tengo memoria, no tengo memoria de un blockbuster, son aquellas drogas que son de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Tal cual. Digo, en el mundo, la industria hablaba de blockbuster, pero acá en Argentina que tengamos esto, wow, es impresionante. Y fíjense el Nox, el rituximab, ahorro estimado acumulado, 2.169 millones de dólares. Entonces, esto es lo que uno tiene que mirar para tratar de no suicidarse con los precios de todo esto. Es decir, hay una esperanza, hay una posibilidad, hay una luz para negociar con la industria. Abajo ven ahí el tema también del Spinraza. Eso también después lo vamos a comentar, algún tema puntual con la molécula. Distribución de las unidades por indicación. Fíjese la importancia siempre del cáncer de mama, el cáncer colorectal, próstata, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, ovarios. Eso es un poco la distribución. Y estas son las ventas del primer cuatrimestre de este año. ¿Sí? Entonces lo que están viendo es información del primer cuatrimestre de este año. Distribución de moléculas por indicación de la misma fecha: mama, colorectal, próstata y las drogas que se utilizaron en cada uno. Esto tiene para uno como financiador, la cuestión de decir, nos tenemos que focalizar en esto, ver cómo manejamos clínicamente estas patologías, que son claramente las patologías de mayor costo, en las cuales hay alternativas de tratamiento, y ahí uno puede tener alguna intervención desde lo médico para negociar, entre comillas, que el costo final sea accesible. Indicaciones por producto. Bendito, bueno, todos son nombres que los que estamos en las obras sociales nos hace bajar la gotita, ¿no? Tarjeta, los libros que todos son esas drogas que en algún momento nos rompieron el presupuesto, por no decir una grosería. El ingreso de los biosimilares en inmunología aumentó la competencia. Aumentó la competencia significa, por un lado, que apareció más posibilidad de tratar gente, y por el otro, obviamente, bajar los costos, y eso, insisto, tiene que ver con eso que habíamos visto de la definición de biosimilar. ¿Cuáles eran los objetivos de los biosimilares? Acá está uno en el cual
uno dice, bueno, se cumplió, baja el precio y aumenta la posibilidad de acceso de la gente. El gasto en inmunología se desacelera por esto, por la presencia de los biológicos y fundamentalmente de biosimilares, pero el volumen continúa creciendo, es decir, cada vez más aparecen patologías que se pueden tratar como patología inmunológica, patologías que antes no se trataban. Ahí ven peso de la facturación de las principales moléculas entre el mercado el retail y el no retail. La levotiroxina, yo tengo más de 30 años, nunca entendí, nunca conseguí que nadie me explique por qué aparece siempre primero en el ranking de drogas más vendidas en nuestro país. Esto en Argentina pasa desde hace por lo menos más de 30 años, que es mi experiencia personal. Eh, Increíble. La gente de Montpellier, cuando yo pregunto esto, se ríen, pero no contestan. Digo, nadie explica por qué esa droga. De todas formas, cuando uno ve eh, esta misma gráfica con productos nacionales, la levotiroxina aparece de los laboratorios nacionales, pero en el listado de las 10 más vendidas aparecen dos ansiolíticos. Sí, aparece el clonazepam y aparece el lorazepam en las 10 drogas más vendidas de Argentina. Esto es a nivel global. Datos de una década, ¿sí? De la FDA, las aprobaciones de FDA, como ven ahí, 2013, 2023. ¿Por qué me paro acá? Como para tratar de ver cómo fue esta evolución. Fundamentalmente, ven, 36% de las drogas de primera de clase, o sea, drogas nuevas para una patología, y 51% de estas para enfermedades raras. Digo, en los últimos 5 años tuvimos una explosión de tratamientos para enfermedades raras, que en algo paró la pandemia, pero veníamos con una dinámica de la mitad de los productos nuevos son para enfermedades raras, 2 años de aprobación para aprobación local y casi 4 años para que entraran en los sistemas de salud en Latinoamérica para reembolso. Digamos, eso es el dato de la realidad. Acá pongo las drogas analizadas para clínicas y biológicas y con las que fueron revisadas por el ISAR. El ISAR es un instituto americano que evalúa lo que es costo-efectividad. O sea, después que la FDA dice que esa droga sirve para tal patología, el ISAR lo que hace es decir si el precio de esa droga es realmente costo-efectivo. Y sorprende las barbaridades que yo soy un usuario habitual de Lizard, da muy buena información, los invito a que lo usen, realmente impresionante, y fíjense la cantidad de drogas nuevas y las pocas que han sido evaluadas por el Lizard, y ahora después vamos a ver en lo que es las drogas más caras, cuántas de esas han tenido evaluación positiva por el Lizard. Esto que en Estados Unidos, que es un instituto independiente, como todas las cosas, en Gran Bretaña, el NICE, lo hace igual, hace lo mismo que el ISER, hace una cuestión de costo-efectividad y aprueban las drogas, pero no las permiten comercializar hasta que el número no les cierra con la evaluación de costo-efectividad. Vamos, si ustedes se acuerdan, cuando empezó el tema del Zolgensma, atrofia medular espinal, como pasó en todos lados, ¿qué dijo el NICE? Droga maravillosa. Resultado increíble. Precio imposible. Después, los tipos te dicen, se cubre de esta forma, nunca comentan, tienen confidencialidad con respecto al acuerdo al que llegaron con el laboratorio, pero si no hacen ese acuerdo, la droga no se vende. O sea, te dicen es maravillosa, pero vendela fuera de acá. El ISER hace, entre comillas, lo mismo, pero nada, es privado, nadie le abolice. Esto es simplemente con fines académicos, no en el NICE el resultado es real y concreto. ¿Sí? Esto tiene que ver, esto también es tendencia. ¿Qué es lo que está evaluando el mercado farmacéutico, la industria?
Esto créanme que lo ve mucho la gente de Wall Street, los inversores, ¿sí? O sea, ¿cuánto va a crecer el mercado de tratamiento de enfermedades raras? Y va a seguir creciendo. Fíjense, todos los años crece un poco más, ¿sí? Mercado de desarrollo de nuevas drogas, lo mismo. El mercado sigue creciendo, las expectativas son superiores a lo que veíamos en las estimaciones anteriores. Lo otro es estimación, estos son expectativas, ¿sí? Para los economistas. Tamaño de mercado de inteligencia artificial. Digo, la industria se ha dado cuenta de que mucho del trabajo que hace su gente lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, hay muchos laboratorios a nivel internacional que empezaron a reemplazar a su capital humano por inteligencia artificial. ¿Sí? Muchos con reducciones 5.000, 6.000, 7.000 empleados en sus plantas matrices. Y el tema de la inteligencia artificial que acelera los tiempos para la investigación, acelera los tiempos de desarrollo, permite diseñar los ensayos clínicos en forma mucho más rápida. Entonces, esto, por eso le decía, todo lo que veníamos viendo en realidad estos últimos 2 años ha cambiado, viene cambiando a una velocidad increíble. Entonces, este es un dato en el cual uno ve que la industria farmacéutica ya no es lo que era antes. Ya el experto en ensayos clínicos hoy es ChatGPT, ¿sí? O el equivalente. De hecho, hay muchas inteligencias artificiales puntuales que están trabajando con determinadas empresas para que no, digo, un dato de color, en algún momento una charla con un gerente de Google de inteligencia artificial, tipo contaba que en 2022, cuando aparece ChatGPT, la gente ay, ¿cómo se llaman los teléfonos? Apple. No iPhone, los Android. ¿Ah? Bueno, los Android, todo el mundo, claro, todo el mundo es muy tecnológico. Entonces empezaron a usar ChatGPT. ¿Y qué se dieron cuenta? Que la gente de Corea estaba accediendo a ese mismo ChatGPT, teniendo la posibilidad, porque ChatGPT en ese momento no era cerrado, era abierto, de ver toda la información de la empresa, porque yo conversaba con ellos, decían, sí, fulano trabaja mal, este es lento, acá tenemos que mejorar tal cosa. En 3 meses pudieron copiar los teléfonos. Huawei se hizo multimillonaria copiando teléfonos sin pagar un peso. Por eso ChatGPT ahora es por empresa, es cerrado, es limitado, no es abierto a todo el mundo. Pero digo, esto genera un cambio en eso, con empresas tan grandes como estas cosas no deberían pasar. Crecimiento de la oncología de precisión, ¿sí? Okay. 5. Es otra de las cosas en las cuales, es otro de los mercados en los cuales uno sabe que el crecimiento es muy importante. Cada vez más estamos tratando pacientes y no patologías, ¿sí? O sea, no tratamos ubicaciones topográficas, no tratamos un cáncer de pulmón, sino que tratamos el cáncer del señor fulano de tal. Entonces, la oncología cada vez es más, más precisa. Y corto acá hablando de precisión con esto, digo, este es un ejemplo de lo que la industria puede hoy. No sé si vieron esto, salió en todos los medios, es un chiquito que la Universidad de Pensilvania decidió desarrollarle un medicamento con CRISPR, digamos, con edición genética. Es una enfermedad, el chiquito tenía una enfermedad que, un déficit de una fogatasa que no le permite metabolizar el nitrógeno. Eso es una enfermedad mortal. Única solución de sobrevida de los chicos es cuando llegan a determinada edad, el trasplante hepático. Y en menos de 6 meses le hicieron una droga medida. Menos de 6 meses. Bancado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Digamos, esto no es beneficencia de nada. ¿Escalable? No, no es escalable. Pero esto es las posibilidades que tiene hoy la industria. Así como fue la vacuna COVID, que uno decía, bueno, está todo el mundo poniendo plata que las vacunas COVID se puedan hacer en 11 meses, cuando la última había llevado 11 años. Digo, esta es una realidad. En 6 meses podés tener un medicamento exclusivo para JT, que es ese bebé que está evolucionando favorablemente.
no sabemos hasta cuándo, pero digo, la realidad es que le salvaron la vida con una decisión del Instituto Nacional de Salud y la industria farmacéutica. ¿Cortamos ahí un ratito? 5 minutitos. Bien, seguimos hablando un poquito de lo que decíamos de enfermedades autoinmunes. Fíjense el impacto de psoriasis y enfermedad de Crohn. El salto 2019-2023, 60% de incremento. Psoriasis apareció, es un shopping de opciones de medicación biológica, de una patología en la cual, salvo crema, no teníamos muchas más cosas para hacer. Claramente no sabemos la causa, con lo cual digo, estamos tratando síntomas con las opciones que nos va dando el mercado de las más variadas. Y dice las ganancias que tienen estos laboratorios en esta patología en particular. Entonces, ¿por qué aparecen tantas opciones? Y porque la verdad que da buen resultado. Los ingresos netos de los fabricantes de medicación biológica viene hoy a compensar la caída de lo que es pequeñas moléculas y como ven ya estamos a mitad y mitad en lo que es en el gasto, estamos en un momento de transición, que esto a la velocidad de crecimiento que tiene el biológico, yo decía dentro de unos años, seguramente esto va a quedar desactualizado y los biológicos van a tener mucho más de la mitad del presupuesto. Medicamentos especializados representan 54% del gasto. Inmunología y oncología son los drivers más importantes. Y para lo que es medicación tradicional, diabetes mellitus, digo, que ha tenido también en los últimos años, más allá de la semaglutida, una serie de opciones de líneas terapéuticas que antes no existían, que hacen que sea una patología que venía en franco crecimiento. Costos medios anuales de los nuevos medicamentos, oncología, enfermedades raras, claramente fíjense el pico de aumento de estos tipos de productos. Pérdida de exclusividad en paquete global, 93.600 millones de dólares. Eso es lo que se espera que se pueda ahorrar el sistema de salud con la pérdida de exclusividad, o sea, la pérdida de patente. Nosotros no tenemos que ver con eso, pero bueno, en el mundo la pérdida de la patente genera estas posibilidades, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos. Oncología, el gasto 187.000 millones de dólares que se espera para el 2028, pese al ahorro que generan los biosimilares. Oncología es una de las áreas de mayor crecimiento individual, aunque digo, las opciones de biosimilares bajan, el costo final, la tasa de crecimiento es mucho más alta que la de otras áreas de la medicina. El gasto en diabetes mellitus se mantiene estable. ¿Por qué? Porque cada vez al haber más opciones hay recortes de precio, hay ofertas, hay posibilidades de comprar, entre comillas, un producto u otro producto más o menos con los mismos resultados y eso hace que el costo final de diabetes mellitus sea accesible. Ahora, el punto es los GLP-1. Fíjense el salto 2022. El salto que pega la aparición de GLP-1, liraglutida, semaglutida, impresionante. 2019-2023, el cambio, el impacto que ha tenido en el tratamiento de la diabetes este tipo de moléculas. La adopción de estos agonistas ha sido muy rápida en los mercados de Estados Unidos y países desarrollados. Esto, si uno lo mira así, ¿qué significa? Que el que lo adoptó es el que tiene recursos económicos para hacerlo y fundamentalmente los obesos. Esto no es diabetes. No. O no es solo diabetes. ¿Sí? Entonces, el mercado americano de obesidad claramente es muy superior al de diabetes. Ahora se utilizan los dos, porque con la excusa de la diabetes se utilizó para tratar obesidad. Ahí ven el crecimiento en obesidad, el volumen de los GLP-1, que viene como un poco más tarde. Novo originalmente presentó la semaglutida como Ozempic para el tratamiento del paciente diabético. Cuando vieron la magnitud del mercado, rápidamente presentaron el producto para obesidad, el Wegovy. Entonces vos tenés una misma droga, con la misma dosis, con la misma lapicera de inyección,
que tienen indicaciones distintas, autorizaciones distintas y precios distintos. ¿Sí? 2024, la semaglutida para el diabético costaba $1.300, la semaglutida para el obeso costaba casi $1.500. La misma droga, la misma dosis, la misma inyección. Kalundborg, el corazón de la economía danesa. ¿Qué es Kalundborg? El lugar donde se hace la semaglutida. ¿Por qué? ¿Por qué pongo esto? Porque Ozempic se transformó en la mayor empresa de Europa. Superó a Louis Vuitton en el año 2024. Llegó a tener algo así como 555 millones de euros en acciones. Y claro, los accionistas ven la expectativa de mercados en el cual podían poner la semaglutida y nada, la plata voló a Novo Nordisk. Todo el mundo se peleaba por comprar acciones de Novo Nordisk. Y tuvieron ahí un problema en el 2024 que era la cadena de provisión. No, creo que no se previó una explosión de demanda tan importante y eso hizo que el laboratorio suspendiera la producción de todas sus insulinas, suspendiera la producción de liraglutida y se pasara todo a semaglutida. A principios de este año, el propio laboratorio anunció en enero que entraban a comercializar el producto en China, donde tenés 2/3 de población con obesidad sobrepeso, con un ingreso promedio más alto que los Estados Unidos, con lo cual en un mercado, es decir, venís siendo la empresa más fuerte de Europa, más rica de Europa, y encima tenés el mercado chino, y en Estados Unidos habías alcanzado solo el 10% de los obesos, o sea que había para crecer un montón. Ahí ven el producto del Wegovy, que es el producto para obesidad. Y eso es una cosa rara que ha pasado con este producto. Tapa del New York Times, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos. ¿Por qué la droga cuesta lo que cuesta? Ningún laboratorio americano, yo en mi vida vi que alguien le preguntara el costo, explicaran costo, hablamos de precios, costo, nunca. Bueno, el New York Times le exige al laboratorio Novo Nordisk que explique por qué uno costaba $1.300, el otro $1.500 y cuál era su cadena de costo. En esa presión que empezó el New York Times, el gobierno americano cita al CEO de Novo Nordisk, Lars Jorgensen, para que explique el tema de precios La misma medicación. en Washington. ¿Sí? Ellos tienen ahí el producto para alargar vía oral, el Rybelsus. Esa es la forma nacional, el Lutide, semaglutida de 3 miligramos. El Rybelsus acá en Argentina no está. Como les dije, está el Lutide desde noviembre del año pasado. Y en esa discusión, en la cual el CEO de Novo Nordisk tuvo que explicar el tema de los costos del producto, consiguen que los dos productos, tanto el de diabetes como el de obesidad, se vendan en determinadas farmacias pagando cash $500, o sea, de 1.500, 1.300 a $500. Cambio, uno es jeringa descartable, lo mismo que el Lutide, el otro es una jeringa de esas lapiceras, es otra técnica. Ahora, $1.000 de diferencia, nada. Pero digo, pasó algo que no había pasado nunca en Estados Unidos, que obligaran a un laboratorio a explicar sus costos y a bajar los precios. ¿Por qué bajaron los precios también? ¿Y por qué? Ese es el amigo Lars Jorgensen. Tipo, tuvo 8 años de CEO de Novo Nordisk hasta que en mayo de este año lo echaron. Y me dicen, che, el tipo llevó la empresa al lugar que la llevó. ¿Por qué lo echaron? Porque no se dio cuenta que había un hueco legal en la FDA. La FDA te dice, este lente, ¿qué es una copia? Tengo este lente en negro. No, no es copia. Che, tengo este lente en blanco. No, no es copia. Tengo este lente en naranja. No es copia. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a venderse vía web, semaglutida. La querés con vitamina B, la querés con vitamina D, la querés oral, la querés en gotas, la querés en comprimido. ¿Cuánto? Entre $100 y $300.
¿Qué pasó con el amigo Jorgensen? Cuando él fue a vender el primer cuatrimestre del 2025, se dio cuenta que las acciones del laboratorio cayeron al 50%. 555.000 millones de euros a la mitad. ¿Qué hizo eso? Patada en la nuca a Jorgensen. Por primera vez el laboratorio pone un CEO de origen no danés, trajeron un iraní, que lo primero que hizo fue echar 5.000 personas del laboratorio y cambió la estrategia comercial, claramente. Pero digo, se dan cuenta de lo que es, ya tenemos que hablar de números y no de medicina, digamos. Parece que no tuviéramos que estar hablando de otras cosas. Eh, Claramente lo que uno ve ahora, las nuevas terapias crecieron significativamente desde el 2019, pero los GLP-1 fundamentalmente semaglutida es 2024. Por eso digo que el cambio es en los últimos 2 años. De tener un CEO exitoso a que lo echen, de tener la empresa más cara de Europa a que pierda la mitad de sus acciones. Eso pasa, y eso incluso pasó acá, el laboratorio Novo, cuando aparece Dutile, una actitud nada, como de no hacer nada, y de golpe se tuvieron que dar cuenta que si no bajaban los precios, Dutile se les comía el mercado. Entonces, para la gente que ya venía recibiendo la medicación del laboratorio, hubo una baja importante, un sistema de adherencia a tratamientos con descuentos progresivos. Digo, trataron de parar la pérdida. La mayoría de las prescripciones, como ven ahí, son para pacientes que continúan terapia. El uso por edad y sexo no está alineado con la prevalencia. Esto, lo que les decía cuando veían antes, esto implica que el que decidió consumir semaglutida lo hizo porque tenía plata para hacerlo y lo hizo más por cuestiones estéticas que por cuestiones médicas. ¿Sí? Por eso no tiene relación con la prevalencia ni de edad y de sexo. Lo usa el que tiene plata y el que quiere bajar de peso. ¿Sí? Esto es una comparación que pidió, es un informe en realidad que pidió la Sociedad de Medicina Interna de España para tratar de evaluar el impacto en Europa. Ozempic, Wegovy, el Mounjaro y el Zepam, que son las variantes de la copia, digamos, de Eli Lilly de productos que son, entre comillas, en los papeles superiores a la semaglutida. Entonces, ven esto y dicen, bueno, estas son las posibilidades de ventas en miles de millones de euros de estos dos productos. Como ven, el lanzamiento de Eli Lilly fue posterior al de el Ozempic. Claramente tuvo alguna dificultad con la FDA, se demoró, lo que parecía que la FDA iba a favorecer porque era un laboratorio americano, la verdad que tardaron bastante en aprobarlo, la EMA lo aprobó rápidamente y la expectativa de crecimiento es todavía mayor que la de los Ozempic porque tiene un mecanismo dual de acción por ahí más potente incluso que el de la propia semaglutida. El dato de lo que empezaron a evaluar ellos, que esto es lo que estábamos hablando hoy de negociaciones de valor. Claramente estos productos pueden generar una disminución del riesgo cardiovascular, independientemente de que uno baje o no baje de peso. La semaglutida produce una disminución del riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular, independientemente de la baja de peso. O sea, si uno piensa que es una droga para bajar de peso, es una droga que tiene otros efectos y ahí lo que ven, cosa que acá no pasó en principio, es esto tiene que ir acompañado de educación alimentaria y de actividad física. Ahí lo que ellos están tratando de mostrar, esto es un informe de Morgan Stanley, el que, como les dije, para la Sociedad Española de Medicina Interna, donde dice, bueno, la gente come mejor, hace más actividad, se cuida más. Bueno, parecería, digo, esto parece la aloe vera, cada vez tiene más propiedades. Bueno, una droga que se vende, entre comillas, hoy, ya no desde el diabetólogo, ya no del endocrinólogo, sino los que más la están vendiendo son los cardiólogos. ¿Sí? El cardiólogo empieza a animarse a darle medicación para bajar de peso, para que pueda dejar la medicación antihipertensiva, para mejorar el perfil de riesgo
de pacientes que hasta ese momento no tenían buena respuesta con la terapia clínica. Y ahí ven lo que sería el ahorro anual si el beneficio de este tipo de drogas, de los GLP-1, se da tal cual se espera. Dato del año 2024, los pacientes que empezaron terapia abandonaron 96 millones de prescripciones. ¿Esto por qué? Por el tema de costo. Claramente ese llamado a Jorgensen del gobierno americano tenía que ver con esto, con que la gente estaba fascinada con un producto que mejoraba el tema de la obesidad, pero era imposible de pagar. Más de la mitad de las nuevas prescripciones no se completan, solo el 30% de los pacientes permanecen en la terapia en un año. Esto es, la gente no lo puede pagar. ¿Sí? Esto es cuando uno habla con el laboratorio y le dice, che, esta droga, ¿para cuánto tiempo es? Y la obesidad es una enfermedad crónica, de por vida. Ponele 2 años, dale 2 años y fíjate qué pasa. La gente es el camino inglés. Si la puedo pagar, la tengo, y si no la puedo pagar, trato de cerrar la boca. Programas para reducción del gasto en prescripciones comerciales para obesidad, miren, crecieron 390%. O sea, al aparecer una droga con este impacto hizo que todo el resto de las otras alternativas terapéuticas para el tratamiento de la diabetes mellitus se acompañen de alguna forma, decir, che, yo te doy la liraglutida más barata, te doy, qué sé yo, la empaglifosina más barata. Tratar de que no pierdan su porción de mercado personas que venían a lo mejor ya tratadas. Lo que pasa es que aparte de esto, insisto, se vende como una droga para mejorar el peso, para mejorar la diabetes, pero aparte con todos estos endpoints duros de mejorar el riesgo de tener un evento cardiovascular mayor en los próximos 10 años. El 2024 solo el 28% de las prescripciones se completaron, 62% fueron rechazadas por los financiadores. Ustedes saben que en Estados Unidos la gran mayoría de la gente no tiene cobertura de medicamentos y las que lo tienen, que son los mejores seguros médicos de Estados Unidos, 2/3 de esos el financiador no lo aceptó como tratamiento. Acá OSDE empezó reconociéndolo. Médica hizo lo mismo, Omin hizo lo mismo, hasta que se dieron cuenta que explotaba la cantidad de gente que se los pedía. Y de entrada dijeron, ANMAT, ¿para qué lo autorizó? Solo para diabetes, listo, solo para diabetes. No es una insulina, cobertura del 40%. Ahora, con esto que salió ayer Wegovy, tendrán que decidir cada uno en su institución qué cobertura le dan a un producto para obesidad, que ahora sí está, entre comillas, autorizada por ANMAT para obesidad. Ya decir que esto era solo para diabetes ya no existe. Los productos, ahí como ustedes ven, con mayor crecimiento, contribuyeron con 50 billones de dólares en 2024 y de eso solo GLP-1 representa un 30%. Pero siempre los números son increíbles. Datos de la realidad de la industria, pero suele ser mucho cambio, mucha cosa. Trump en julio hizo a la industria farmacéutica el que no producía en Estados Unidos, a partir del 30 de septiembre, empezaba a tener tasas de ingreso de medicación importada superiores al 100%, entre el 100 y el 150. Ok, los laboratorios creo que en línea general lo que hicieron fue aprovechar a comprar droga madre para los próximos 2 años, esperando que Trump no esté, pero también los obligó a tratar de que sus plantas que estaban distribuidas en otras partes del mundo volvieran a Estados Unidos. Entonces ahí tienen Glaxo, Eli Lilly, que acordaron claramente volver a producir en Estados Unidos, ahí está con todo el estilo americano cortando 350.000 millones de dólares. Johnson Johnson, 55 billones de dólares de inversión, próximos 4 años, fabricación, investigación y tecnología. ¿Sí? Abbott, lo que les decía, hizo un acuerdo para el Rinvoq, que es su biológico estrella después de Lumira, para que no haya genéricos en Estados Unidos hasta 2037.
Se fueron de mambo, pero bueno. Ellos hicieron un acuerdo cuando apareció el primer virus en Europa con el gobierno español y terminaron con un convenio de confidencialidad de por medio, vendiendo el adalimumab original al precio del biosimilar. Y la empresa que hacía los biosimilares la compró. Así que digo, este es un poco cómo está el mercado general. Pfizer decide entrar en la pelea por obesidad. Pfizer no tenía ningún producto vinculado al tema de obesidad, compra Metsera. ¿Metsera la conoce alguien? Bueno. Es una empresa que no tiene ningún producto comercializado todavía, tiene 7 drogas en fase 3 para obesidad. Pfizer lo compró la semana pasada en 7.700 millones de dólares. Nosotros pidiendo en el campo que liquide 7.000 millones y ellos compran un proyecto de 7.700 millones de dólares. Además, el CEO de Pfizer hizo un acuerdo con el gobierno americano para bajar el precio de sus productos al valor más bajo de países desarrollados. Por ahí, no sé si todos saben, pero en Estados Unidos un producto de Pfizer se puede pagar 3 veces más caro de lo que ese mismo producto se paga en Canadá. O sea, el Pharmatur americano, el americano que tiene que pagar de su bolsillo el medicamento, tiene 2 opciones: o va a Canadá o va a México. Si va a Canadá, sabe que es la droga original de Pfizer. Si va a México, se va a divertir, se va a tomar un tequila, pero anda a saber lo que trae, pero es mucho más barato. Estamos. Pero esa diferencia, entonces Pfizer se comprometió. Ahora, eso uno dice es bárbaro para el americano, lo acordó también para los planes para Medicare, para los planes de la gente con menos recursos. Ahora digo, el laboratorio al final del día dice, por acá perdimos, ¿a dónde creen que van a venir a ganar? Como cuando pasó cuando el tema del cigarrillo, los estados tabacaleros le impedían al gobierno americano prohibir el tabaco, decidieron prohibirlo y quisieron, explotó en el resto del mundo. Entonces creo que esta movida de Trump va a generar un rebote de precios en el resto del mundo muy importante. Ojalá no sea así. Novartis, la plataforma de Cosentyx para eh, psoriasis. ¿Ven? Todos con acuerdo, 55% de descuento sobre el precio. Todos los laboratorios, los más grandes, todos se han alineado a esta política de Trump. Una digresión con esto de cómo están las agencias de evaluación. Forcinity, el síndrome de Barr, nada, el síndrome de Barr no lo conoce nadie por suerte. Hay 250 casos en el mundo. La FDA discutió durante 16 meses la aprobación de este producto. Tuvieron 3 aprobaciones, 3 vueltas atrás. Lo terminaron aprobando. Tienes un déficit muscular que compromete miembros inferiores y el corazón. Los chiquitos desarrollan insuficiencia cardíaca temprana y imposibilidad de deambular. La droga no demostró mejoría del test de los bypassos. Si alguno ha tenido, creo que ustedes han tenido un caso de esto de la marcha, bueno, nada, no mejoró ni los 6 metros y así todo decidieron aprobarlo porque se dieron cuenta de que la extensión de la pierna mejoraba. Eso hizo la FDA, digo, así está la agencia de regulación, ¿no? Ahora vamos a entrar en una parte muy divertida que es el top 10 de las drogas más caras. Si uno charlara de esto, seguramente a todos nosotros lo primero que se nos viene a la cabeza es Zolgensma, ¿no? Digo, como droga más cara. Sí, Todos venimos asustados. todos, claro, los que venimos asustados del 2019, 2018 para acá, Zolgensma. Bueno, déjenme que los arruine un poquito. Fíjense. No está Zolgensma, está décimo. No. Déjenme que lo recalque, pero está décimo. Fíjense lo que es, esto es el top 10 de las drogas más caras hoy en Estados Unidos. No se maten en ver el tema de los laboratorios, porque son todas empresas dedicadas exclusivamente a desarrollar productos de base genética. Todo esto son one shot, o sea, una sola aplicación.
4.025.000 para una leucodistrofia metacromática, 300 casos en todo el mundo. El laboratorio, desde que lo compró un laboratorio que lo había desarrollado, cuando lo implementó, ha tenido un solo caso en que han conseguido financiamiento en Estados Unidos y los pacientes potenciales se lo mueren. Digo, para que vean cómo también está el otro lado del mercado. Digo, la industria se pone a desarrollar este tipo de drogas ultra caras y después no tiene mercado para que paguen. El Kebilide, también otra deficiencia de carboxilasa aromática. Esta es una droga que se coloca intratecal para supuestamente mejorar la movilidad de estos chicos y que tengan una sobrevida superior a los 10 años. 3.095.000. La leucodistrofia, el ISER, le hizo la evaluación de costo-efectividad con valor individual más alto de toda su historia. Lo puso en 3.9 millones, el laboratorio lo vende a 4.25. O sea que ya lo del ISER te resultaba wow, pero decidieron colocarse arriba de todo con, en vez de 3.90 ser segundo, 4.25 y ser la prueba bancaria. Eso está desde hace 6 meses, desde abril. El Encenis para hemofilia B, esto es una droga que está desde el 2023. Digo, claramente tiene indicación en los casos de hemofilia grave. Uno ahí tiene un dato, es decir, bueno, este es un solo disparo de la droga, cuesta 3,5 millones de dólares, carísimo, pero un paciente de estas características en su vida promedio gasta 20 millones de dólares entre medicación e internaciones por complicación. Con lo cual, costo-efectividad parece ser un producto. Ahora, la realidad es que no hay mercado. En lo que va del año, la empresa consiguió 11 pacientes en todo Estados Unidos y tenía la competencia desde abril del año pasado hasta febrero de este año de un producto de Pfizer y Pfizer decidió retirarlo del mercado. Pfizer se retiró del mercado de productos genéticos porque se dio cuenta que a los médicos no les interesaba, que los pacientes no lo podían financiar. Entonces digo que el mercado es increíblemente chiquito y sin embargo tenés toda esta producción. El Elevidys, el de distrofia muscular de Duchenne, también tuvo una situación con la FDA complicada. No es una droga curativa, es una droga que ha generado muertes en el desarrollo de los ensayos clínicos. La interpretación de los resultados ha sido dudosa, sin embargo, lleva 3 años en el mercado. También con muy pocos casos, no más de 6, pero digo, sigue vigente. El Lyfgenia de anemias de células falciformes, lo mismo, 3.1 millones. La mayoría de la gente que tiene anemia hepatocítica son africanos, con lo cual impensable como mercado. El mercado americano también no supera las 10 personas en el año de tratamiento. Ahí, perdón, había un dato. ¿Ven? Es el Lyfgenia, es de Bluebird Bio. Y ahí ven 2 más que son de Bluebird Bio. Esta empresa que se dedicó a producir tiene 3 de las 10 drogas más caras de Estados Unidos. Se acaba de vender a 2 fondos de inversión. Todos los resultados que ellos planeaban tener desde el punto de vista económico no se cumplieron. Sin embargo, consiguieron vender el paquete, las 3 drogas, a un grupo inversor, que vaya uno a saber qué es lo que hace con esto, pero esto demuestra esto de, entre comillas, laboratorio que uno no conoce y que ahora pasa a mano directamente de un fondo de inversión. La única cosa, entre comillas, alentadora es que el fondo de inversión contrató a un ex CEO de uno de estos laboratorios importantes, con lo cual se están dando cuenta de que no es un negocio para manejar solo desde la computadora, sino que necesita alguien que les explique cómo puede bajar esto a los médicos. El Sintegro es lo mismo con beta-talasemia, claramente dependiente de transfusión, ha tenido innumerables complicaciones en su presentación y sin embargo es una droga que está accesible para el mercado
el mercado americano. Y el Rotavian, que viene de tener una experiencia de más de 3 años en Europa para hemofilia A. En Europa dejaron de promocionarlo y el laboratorio este Biomarin lo está vendiendo para que el grupo inversor que lo tome haga con esto lo que quiera, porque lo que se dan cuenta es que más allá de que son 3 millones de dólares contra 20 que puede gastar, no hay quien los quiera poner. Entonces, increíblemente, para todo esto que uno cree que se comen los chicos crudos, no hay mercado, por suerte. Y, perdón, ahí estaba abajo el Solgesma. Cosa, digamos, interesante, la gente de Amgen con el Spinraza sacó una dosis máxima de Spinraza para competir con los resultados de Solgesma, con la diferencia de que Solgesma se supone que es curativo, el Spinraza no lo es, pero los resultados de corto plazo parecerían igualar los resultados de Solgesma. Digo, esta es la competencia que tiene hoy el mercado. Esto ya lo hemos visto. Fíjense lo que es el desarrollo de ventas de un año en mercado global de medicación, de medicamentos recetados por especialidad para lo que es biológicos y genéricos, la diferencia entre 2024 y 2025, cómo crece el 12% de los especializados, 13% lo que es biológicos comparándolo con pequeñas moléculas, y lo mismo ahí cuando uno mira entre genéricos tradicionales y los especializados, lo especializado crece en el sector en el que uno esté. Crecimiento farmacéutico global, esto es una tasa global de crecimiento del 6,6% hasta 2029, excluyendo el tema vacunas, que siempre es un elemento distorsivo, y fundamentalmente, cuando uno ve ahí, el mercado que más espera crecer es el de Estados Unidos y el de los países desarrollados. O sea, seguimos teniendo un crecimiento en base a datos económicos, no otra cosa, no necesidad. Pronóstico para los principales mercados farmacéuticos desarrollados, lo que genera fundamentalmente Estados Unidos, que es el que tiene una tasa de crecimiento más grande, y las cosas que se pueden llegar a tratar de hacer. Como financiadores nos interesan las restricciones, adopción de genéricos y biosimilares, revisiones de precios, medidas de contención de costos, uso racional de medicamentos. Digo, tan lejano como irreal. Y esta es la realidad de lo que le interesa al productor. Claramente el lanzamiento de nuevos productos, digo, la disparidad de visión de quien produce y de quien financia es atroz. Estados Unidos y Europa van a seguir dominando el mercado global, 72% del mercado global para el 2029, es decir, son las dos áreas que veíamos que crecían más, Estados Unidos y países desarrollados, pero eso es Unión Europea. Oncología y obesidad liderando el crecimiento, inmunología desacelerando por los biosimilares. Fíjense el impacto de lo que es oncología, es impresionante. Por donde uno lo mire, oncología crece, 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 y el tema de oncología de precisión hace que esto sea inacabable. Cuando uno mira esto, dice, bueno, esto es lo que está en el mercado, esto es lo que viene al mercado. El pipeline clínico, claramente oncología es la que se lleva la mayor cantidad de ensayos clínicos para aprobación en mercado farmacéutico inmediato a corto plazo. Fíjense los inicios de 2024, lo que aceleró obesidad, oncología, inmunología, neurología y diabetes crecieron mucho más lento. Bueno, COVID, ahí está, murió con la pandemia, por suerte. Ya no creo ni oír hablar, pero fíjese lo que es el crecimiento de diabetes y de obesidad. El pico de crecimiento en los ensayos, porque claramente todo el mundo se está dando cuenta que por ahí pasa el recurso económico. Termino un poquito con el tema de industria farmacéutica y digo, uno es médico, entonces yo no me puedo olvidar de esto. Fíjense, gasto sanitario mundial se triplicó desde el año 2000. O sea, en 25 años se triplicó
el gasto sanitario, la esperanza de vida que creció 5 años desde el año 2000, más del 9% de la población mayor de 65 años, población que tiene obviamente demandas y necesidades totalmente distintas. Y el año 2000, el mercado farmacéutico estaba valorado en 390 billones de dólares, en el 2025 1,5 trillones. ¿Sí? O sea, cuando uno dice, ¿por qué no menciono el número de la obra social? Esto es almacenero, no hay forma que decirlo. Ahora, uno dice, bueno, ¿quién es el país que más gasta? Vimos Estados Unidos, es el mercado más desarrollado. Fíjense, este es un ranking de performance de distintos sistemas de salud. Lo que se evalúa es acceso al cuidado, el proceso de cuidado, la eficiencia administrativa, la equidad y los resultados en salud. A la derecha está Estados Unidos, el país que más gasta, que más Producto Bruto Interno invierte en salud y es el que tiene peores resultados. Australia, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, esto en buen romance es el tener plata no significa que yo la maneje bien. O sea, para que sea más clarito, fíjense, mejor performance, peor performance. Estados Unidos, peor performance. Me voy acá, gasto de PBI, 16,5% del PBI. Nosotros gastamos alrededor del 10,5%, pero tampoco somos tan... Francia, 11,9%, y el Reino Unido, 10,9%. El Reino Unido ha venido aumentando el gasto en salud. Hace 15 años era el 6,5%. Para ellos esto es una catástrofe, digamos, tener ese nivel de gasto. Pero bueno, han invertido, han informatizado sus hospitales, han hecho una inversión realmente en el sistema de salud muy importante, más allá de que mucha gente se queja de las demoras en los turnos, la accesibilidad, pero la cobertura nada que ver con la cobertura americana. Ya vuelvo. Fíjense, comparación del gasto y el resultado, de nuevo Estados Unidos aparece abajo al fondo, peor resultado y mayor gasto. Entonces, insisto, tener mayor posibilidad de invertir recursos económicos no significa que no tenga mejores resultados. Este es un dato de una encuesta de este año sobre el acceso de los pacientes con enfermedades crónicas. Son datos americanos. Digo, por ahí no tiene demasiado interés ver, pero fíjense el tema de las letras. El estado del cuidado de la salud, el acceso entre pacientes con enfermedades crónicas, una C, A, B, C, D, E, bueno, una C. ¿Qué significa la CESA? 75% de eficiencia del sistema de salud para gente con enfermedades crónicas. El reporte de condiciones crónicas, las más importantes, la condición cardiovascular, la salud mental. Esto es novedoso, esto aparece como novedad después de pandemia. Salud mental no aparecía en ningún ranking de impactos, aparece ahí con un impacto del 18%, más que la enfermedad cardiovascular. Esto es lo que dejó la pandemia. Digo, a nivel mundial, acá también nos pasa, lo que pasa es que no lo medimos. Digo, esto uno me podrá gustar o no gustar, pero digo, ellos por lo menos miden esos datos y uno lo puede pensar si nos pasa o no nos pasa. El estado del sistema de acceso al sistema de salud entre pacientes con enfermedad crónica, dato global. Y esto es un dato de los que me importa recordar. 54% de los pacientes reportan tener más de un diagnóstico. O sea, enfermedad crónica, tengo hipertensión, tengo obesidad, tengo diabetes, tengo colesterol alto, ¿sí? Entonces, casi 1 en cada 10 pacientes reportan tener 5 o más condiciones clínicas. Si uno mira la severidad, entre moderada y severa, es el 63% de los pacientes crónicos. Y cuando uno ve el conteo de condiciones, 9% tiene más de 5 patologías. Entonces, todo lo que veníamos hablando antes de medicación de muy alto costo, enfermedades ultra raras,
Y esta es la realidad. O sea, nos olvidamos de mirar a la gente. Entonces, casi 1 de cada 10 pacientes, 7 por 1, tienen consulta médica previa para su condición crónica. 27% de los pacientes tratados por condiciones crónicas toman 5 o más drogas prescriptas. O sea, el gasto en medicamentos es realmente importante. Más de 1 de cada 3 pacientes están preocupados acerca de poder cubrir el gasto en medicación. Vieron que vimos el 30% de las prescripciones eran las que se podían mantener. Ahí tienen lo que es la dificultad para poder pagar la cobertura de medicamentos. Entonces, digo, esto es lo que me parece que uno como médico, como sistema de salud, no se tiene que perder de vista. Todo lo otro es terrible porque es un huracán que nos lleva por delante, pero este es el día a día. Esta es la batalla de todos los días. Así que nada. Tren a las nubes, Salta, orgullo de la ingeniería ferroviaria de Latinoamérica, la bandera de la velocidad que la gente de la fraternidad, los conductores, tuvieron la idea de poner. Si no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Así que bueno, eso. Espero que les haya sido de interés. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. No, yo una sola pregunta. De las 10 drogas más caras, digamos, la utilidad de esas drogas, ¿cuántos pacientes hay diagnosticados con alguna en la Argentina? Y la pregunta va porque como nosotros somos un país donde la salud es pública o mezclada, pero si un juez dice que la tenés que pagar, la tenés que pagar, entonces es preocupante la situación. Sí, la verdad que digo, lo que uno ve con esto es que si Estados Unidos no tiene mercado económicamente activo para poder hacerse cargo de esta medicación, probablemente lo tengamos acá, porque va a pasar esto, que estas drogas van a entrar seguramente por vía judicial. Ay, sí, sí. Entonces, ahí es donde uno valora qué es lo que hacemos como país para enfrentar estas cosas. Pero nosotros acá en el instituto siempre planificamos la posibilidad de que todo lo que sea nueva tecnología durante 3 años sea reconocida y pagada solo por el Estado. ¿Por qué? Porque es el tiempo que te lleva esa droga en reconocer si una droga que es útil, si no es útil, si el precio. Y aparte porque una cosa es que yo discuta con mi cantidad de beneficiarios a que discuta el Estado Nacional con 45 millones de personas. Es otro nivel de discusión. Sí. ¿Sí? Entonces, ese poder de fuego que tenemos como país, nosotros lamentablemente no lo usamos. La experiencia de compra unificada, cuando se hizo, que al final terminó en 2019 haciéndose, digo, PAMI, que se sumó al proyecto, originalmente era la superintendencia, se sumó PAMI, se sumó IOMA, se sumó el Ministerio de Salud de la Nación. PAMI bajó 85% el presupuesto en la patología con respecto al año anterior. Eso no. Por ahí lo resuelvo y lo. No, pero digo, te da un camino, ¿viste? Vos decís, bueno, es por ahí, se puede hacer. Luego, todas las dificultades habidas y por haber para poder lograr esa muestra. El tema es que después de eso no hicimos más nada. Esto yo diría, si vos tenés la tranquilidad de que tenés 7.000 personas que reciben biológicos para artritis reumatoidea, pero no te preocupás por saber qué pasa con esa gente, entonces la verdad que en seguimiento tenés solo 3.000, hay 3.700 tratamientos que estás tirando. Estás tirando, claro. Lo estás tirando. Y esa aparecía entre las 5 patologías más caras de Reintegro Sur. Esto es un poco lo que uno dice, bueno, me parece que hay que tener una actitud más proactiva, más prepararse para lo que viene, porque esto ya está, esto viene. El tema de obesidad es un tema que tenemos que preparar a ver de qué forma vamos a educar a la gente en esto, porque si no te va a pasar esto. Estábamos charlando ves los medios nacionales, la televisión, los médicos que aparecen en la televisión, y nada, yo decía esto para el año pasado a la gente de Novo, y ustedes nos hicieron, perdón la expresión, nos arruinaron 20 años de educación en hábitos saludables, porque el gordo americano se sienta, se clava el Ozempic, o se clava el Wegovy y sigue viendo el partido comiendo pochoclo como si nada,
total, tiene la solución mágica. Entonces es muy importante esto de acompañarlo, como se ve en Europa, esto de la Sociedad de Medicina Interna de España, que esto hay que acompañarlo con un programa. Lo mismo que pasó en su momento con la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es maravillosa, fulano de tal bajó 50 kilos, ¿sí? Y después, a 10 años de eso, tenés 30% de esa gente que se murió, y de los que están vivos, más de la mitad recayeron. Entonces, ¿eso por qué? Porque no le preparamos la cabeza. Sí, está Lo claro. primero que tenés que operar es la cabeza, tenés que educar a la gente a un cambio, y hoy va a pasar lo mismo con esta medicación. Muy bien. Bueno, doctor Cifré, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Como siempre, muchísimo valor en su comentario. Muchísimas gracias, muy amables. Y muy buen día.